Si unas nuevas elecciones no van a resolver nada, es una temeridad que las haya. Es decir, esta generación de políticos pueden pasar a la historia como la generación que no hizo nada. Así como la generación de los años 80 pasó a la historia como la generación que hizo muchas cosas, ¿no? Pero esta generación tiene ante sí una decisión fundamental, que es que este país tenga gobierno o no lo tenga. Y eso se llama capacidad de diálogo. Y eso se llama capacidad de entendimiento. Y eso se llama ceder. Y eso se llama no marcar tantas líneas rojas, ni azules, ni verdes, ni amarillas, que estamos todo el día marcando líneas. Esto significa, sobre todo, ser conscientes de que no puede haber dos Españas. Una dentro del Congreso de los Diputados y otra fuera. Una fuera deseando que haya gobierno y una dentro impidiendo que lo haya, ¿no? Yo creo que en esto hay que ser incluso duros, ¿eh? O sea, yo creo que en estos términos hay que ser incluso exigentes con quienes han salido elegidos diputados y diputadas el pasado 20 de diciembre, porque lo que está en juego no es quién gana o quién pierde, que está en juego la vida de muchas personas, que está en juego la vida de muchas empresas, que está en juego la previvencia y la persistencia de muchos proyectos empresariales y personales, y con eso no se puede jugar. Yo estoy un poquito ya cansado de la pasarela esta que estamos viendo todos los días, que parece la pasarela San Jerónimo, mientras los proyectos empresariales, los proyectos de vida de muchísimas personas están llenos de incertidumbre porque la gente no sabe a qué atenerse, ¿no? Y yo creo que los tiempos de las buenas palabras y de los paños calientes se han terminado. Que hagan lo que tengan que hacer, pero aquí tiene que haber un gobierno y tiene que haber un gobierno que sea capaz de tirar este país hacia adelante.